Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es analizar algunos tipos de onda que ya son conocidos. ¿Listo? Por ejemplo, en el camino vamos a ver cómo o qué es una onda sonora, vamos a ver qué es una onda electromagnética y también por ahí veremos algunos casos de ondas electromagnéticas, por ejemplo la luz o el espectro luminoso, y terminaremos viendo algunos fenómenos de estas ondas, ¿no? Fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Así que, primero analicemos ondas sonoras, el sonido. Ponemos por aquí, ondas sonoras. A ver, habíamos mencionado hace un momento que el sonido se generaba por perturbación de las cuerdas vocales cuando tú hablabas. Pero no es la única manera de generar sonido. Cuando tú golpeas un material sólido, por ejemplo, golpeas un metal, o la madera, o tu carpeta, se va a generar el sonido, ¿cierto? Se genera una perturbación y eso va a generar el sonido. Pero si también golpeamos el agua, o golpeamos el gas, se podría decir de alguna manera, ¿no? Lo cual sería un poco complicado notarlo, pero en los tres casos se genera sonido. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque recuerda que cuando tú perturbas un medio material, se genera el sonido, se genera una onda mecánica. ¿Listo? Y este sonido solamente se puede propagar en otro medio material. ¿Listo, chicos? Ahora, el sonido tiene ciertas frecuencias, pero para llamarlo propiamente sonido, para el sonido, la frecuencia del sonido debe estar entre dos valores. Debe ser menor que 20.000 Hz y debe ser mayor que 20 Hz. ¿Listo? Si el sonido fuera menor que 20 Hz, ya no sería sonido simplemente, sería infrasonido, menor que 20 Hz. ¿Listo? Pero si fuera mayor que 20.000, sería ultrasonido. Entonces ponemos por aquí, cuando es mayor sería ultrasonido. Y cuando fuera menor, hablamos del infrasonido. ¿Listo? ¿Y por qué lo clasificamos de esta manera? Porque los sonidos con baja frecuencia o con muy alta frecuencia no pueden ser percibidos por una persona. Las personas normalmente escuchan el sonido cuando están en este rango de frecuencias, de 20 a 20.000 Hz. ¿Listo? Profesor, ¿y quiénes pueden escuchar esos sonidos que no están en nuestro rango? Bueno, lo pueden hacer otros animales, por ejemplo, los delfines, las ballenas, o el mismo murciélago se comunican a través de sonidos muy pero muy bajos o de baja frecuencia, o algunos se comunican con valores con alta frecuencia. Así que esa es la manera que se comunica. En diferentes rangos de frecuencia ellos se pueden comunicar. Por ejemplo, los murciélagos se comunican con ultrasonidos tal vez. Y hay tipos de murciélagos o tipos de animales que se comunican con infrasonidos. Sonidos que nosotros no podemos percibir o no podemos escuchar. ¿Listo, chicos? Ahora, la rapidez con la que se propaga el sonido va a depender del medio. Obligatoriamente va a depender del medio. Entonces ponemos por aquí velocidad del sonido. La velocidad del sonido, la velocidad con la que se propaga el sonido, depende del medio. Entonces, la velocidad se calcula como raíz de B sobre ρ. Te estarás preguntando, ¿no? ¿Qué cosa es B, profesor? ¿B será campo magnético? No, 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 no. Ten cuidado, no te vayas a confundir. En esta oportunidad, este B representa el módulo de elasticidad. ¿De quién? Obviamente del medio. Del medio por donde se propaga el sonido. Y ρ, creo que no te puedes confundir, es la densidad. ¿De quién? Del medio, pues. Entonces, de esa manera, en función del módulo de elasticidad del medio y la densidad del medio, nosotros podemos encontrar la velocidad de propagación del sonido. ¿Listo? Ahora, un dato muy importante. El módulo de elasticidad de los sólidos siempre es mayor que el módulo de elasticidad de los líquidos. Y esto es mayor que el módulo de elasticidad de los gases. ¿Listo? Debido a esta relación entre módulos de elasticidad, nosotros podemos deducir que la velocidad de propagación del sonido en un sólido es mayor que la velocidad de propagación en un líquido, y esta debe ser mayor que la velocidad de propagación en un gas. ¿Listo? Entonces,
debido a que los módulos tienen esa relación, las velocidades de propagación para el sonido también tendrán la siguiente relación. ¿Listo? Entonces son pequeños conceptos que nosotros debemos manejar. ¿Listo? Conceptos nuevos, conceptos que se están añadiendo este año. ¿Listo, chicos? Ahora, todo sonido, como habíamos dicho, se genera por una perturbación, ¿no? Entonces, puedan haber fuentes que generen esa perturbación, fuentes que generen sonido. Entonces, ponemos por aquí. Imaginemos que la fuente que genera sonido es la de aquí, mira, es esta de acá. Esta es una fuente sonora. Fuente sonora. Esta fuente sonora va a generar el sonido. Y ese sonido se propaga en todas las direcciones. ¿Ya está? Imaginemos que es un parlante que tú colocas en el salón, en el medio del salón, o colocas en el medio de tu sala o en el medio de tu cuarto. Prendes la música que más prefieras y el sonido se va a propagar en todas las direcciones, ¿cierto? Escuchándose por todos lados. Entonces, el sonido se está propagando en todas las direcciones. Algo así. ¿Listo? Exactamente. Ahora, consideremos que por aquí está una persona. Ahí está. Una persona en A. Imaginemos que por aquí está otra persona. Una persona en B. ¿Listo? Estas dos personas escuchan, perciben el sonido. Entonces yo te pregunto, a ver, ¿cuál de estas dos personas, Alberto o Beto, cuál de estos dos percibe el sonido con mayor intensidad? ¿Quién percibirá el sonido con mayor intensidad? ¿Listo? Entonces, la persona que percibe con mayor intensidad es la persona que está más cerca de la fuente sonora. Es decir, Alberto escuchará el sonido con mayor intensidad. Pero si yo te pregunto, ¿cuál de estos dos escuchará el sonido con mayor potencia? Con mayor potencia. Entonces, tal vez en tu mente dirá, profe, entonces Alberto también escucha el sonido con mayor potencia. Entonces, ahí habría un error. Porque el sonido que nosotros percibimos siempre tiene la misma potencia. No importa en qué lugar tú estés. Si estoy más cerca, estoy más lejos. No importa, el sonido no ha cambiado su potencia. ¿Y por qué, profesor? Porque la potencia no depende de la distancia. La potencia depende de la fuente sonora. Y esa potencia no va a cambiar. Va a ser constante para nosotros. ¿Listo? Lo que está cambiando constantemente es la intensidad. Esa intensidad depende de la distancia. ¿Listo? Esa intensidad depende sí o sí de la distancia. Entonces nosotros vamos a analizar la intensidad del sonido. Entonces ponemos por aquí, intensidad. La intensidad se define de la siguiente manera, como potencia sobre área de propagación. ¿Listo? Y lo coloco de esta manera porque pueden haber casos donde el área cambie. A ver, te doy algunos casitos, ¿no? Si fuera un parlante, chicos, el sonido se propaga en todas las direcciones, ¿cierto? Generándose así a un área de propagación que sería este de acá. Sería todo esto. Sería el área de toda una esfera, ¿sí o no? Y el área de una esfera, no te olvides que es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Donde tu radio sería la distancia, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si fuera una bocina de esta manera? Esa bocina que se usan para algunas marchas o para llamar la atención o hablar en público, ¿no? Entonces notamos que el área de propagación solamente sería esta. El sonido se propaga en esta dirección, ¿sí o no? Entonces, el área que nosotros debemos calcular sería el área de este círculo. Y que sería pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, debemos diferenciar estas dos cosas, ¿listo? Además, aprovecho para mencionarles que este concepto de intensidad como potencia sobre área no solamente se calcula para el sonido, no se usa solamente para el sonido, sino para cualquier tipo de instrumento que emita alguna señal sonora o alguna señal de luz. Por ejemplo, me imagino que tú habrás visto por ahí problemas donde te hablan de la potencia de un láser o de un haz de luz. Entonces, también puedo aplicar este concepto, donde el área es el más importante. ¿Listo, chicos? Entonces, considerar, por favor, lo que estoy mencionando.
¿Está? Ahora, existe para nosotros, para el sonido, entonces para esta parte podemos decir que también se puede propagar como si fuera la mitad nada más, para un solo lado, ¿sí o no? Solamente para un lado. ¿Listo? Si fuera un láser, se propaga de manera lineal, así, en un área circular. Pero si fuera el sonido, se propaga como si fuera medio casquete, como si fuera media esfera. Entonces debo considerar todas esas posiciones, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, regresando al concepto de intensidad. La intensidad se define como potencia sobre área. ¿Listo? Aprovecho también esto para recordarles que la potencia es energía sobre tiempo. Ahí está. Entonces, ya tenemos el concepto de intensidad y también el concepto de potencia, que sería la energía sobre tiempo. Para un caso de una fuente sonora, una fuente puntual, podemos decir que la intensidad es igual a potencia sobre área, donde el área viene a ser igual a 4pi por radio al cuadrado. ¿Listo? 4pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro cuando yo calcule el área. Creo que hace un momento mencionamos un valor, pero eso correspondería al volumen, ¿cierto? Me imagino que alguno por ahí se habrá dado cuenta. ¿Listo? No te preocupes, acá despejamos las dudas para que en el momento de los problemas tú no tengas ninguna dificultad. ¿Listo? Entonces menciono por aquí que el área de un casquete esférico es 4pi por radio al cuadrado, donde este radio lo voy a reemplazar por ¿quién? Lo voy a reemplazar por la distancia d. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos la relación, la fórmula para encontrar la intensidad a una cierta distancia. ¿Listo? Ahora, sabiendo ya la intensidad y conociendo el área o conociendo el tiempo, nosotros podemos calcular la energía que propaga. Y la energía se calcula como la intensidad por el área por el tiempo. ¿Listo? Intensidad es igual a área, disculpa, la energía que se propaga es la intensidad por área multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Ahora, si tú analizas los valores de la intensidad, nos vamos a dar cuenta nosotros que los valores de intensidad van a tener esta forma: 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, valores muy pequeños, muy pero muy pequeños. Debido a eso, lo que se hace para poder analizar los valores de una manera más sencilla o más práctica es pasarlo a otro sistema. Se pasan esos números, esos valores a un sistema llamado logarítmico. Cuando tú pasas los valores a un sistema logarítmico, ya no hablamos de intensidad, sino hablamos de nivel de intensidad. Hablamos del nivel de intensidad. ¿Y cómo yo convierto la intensidad a un nivel de intensidad? Aplicando la siguiente relación. Nuestro nivel de intensidad es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad que yo quiero convertir sobre la intensidad I sub 0, donde ese I sub 0 es llamado intensidad umbral. ¿Qué es la intensidad umbral? La intensidad umbral es la mínima intensidad que nosotros podemos escuchar, también conocida como intensidad auditiva del ser humano. ¿Listo? Entonces, intensidad umbral de audición humana también. ¿Listo, chicos? Entonces, esa será nuestra intensidad umbral. La mínima intensidad que una persona puede escuchar es de 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Ahí está. Entonces, ese es el valor mínimo que una persona puede escuchar. ¿Listo? Y el valor máximo, ¿cuál sería, profesor? El valor máximo que una persona sin dificultades puede escuchar sin alterar el sistema auditivo es de 1, pues, ¿no? 10 a la 0. ¿Listo? Es de 1. Entonces, el valor máximo que una persona puede escuchar sin que le genere un daño en el sistema auditivo es el valor de 1. ¿Listo? Y el mínimo sería 10 a la menos 12. ¿Listo? Entonces, con esta relación nosotros ya podemos convertir de intensidad a nivel. Pero existen problemas donde nos van a pedir hacer todo lo contrario, pues, ¿no? Vamos a tener que pasar de nivel
a intensidad. Por lo tanto, ¿cómo hago eso? Entonces, para hacer todo lo contrario, yo puedo decir lo siguiente. La intensidad también se puede representar como I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sobre 10. Aplicando esto también, nosotros podemos convertir, pero ahora usando un nivel, y lo convertimos a intensidad. ¿Listo, chicos? Así que es muy importante eso también. ¿Listo? Ahora, esto es todo acerca de ondas sonoras. Lo que vamos a ver a continuación vienen a ser las ondas electromagnéticas. Creo que hemos hablado un poquito acerca de las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas son ondas no mecánicas y también son ondas transversales obligatoriamente. Las ondas electromagnéticas se generan por vibraciones electrónicas, vibraciones de los electrones, y se pueden propagar en cualquier medio, inclusive en el vacío. Ahora, ¿cómo se representa una onda electromagnética? Las ondas electromagnéticas, al vibrar los electrones, van a generar dos tipos de campo. Genera un campo eléctrico y un campo magnético, lo cual vamos a representar a continuación. Si esta es mi onda electromagnética, vamos a notar que existe un campo magnético de esta forma. Ahí está, donde el campo magnético cambia su valor constantemente, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta y sigue disminuyendo. ¿Listo? Y eso se debe a que el electrón está vibrando constantemente. ¿Listo? Pero también se genera un campo eléctrico de la siguiente forma. ¿Listo? Un campo eléctrico de la siguiente forma. Ahí está. ¿Listo? Y también ese campo eléctrico va a cambiar constantemente, ¿no? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta y disminuye. Entonces podemos decir que se genera un campo magnético y un campo eléctrico. ¿Listo? No te olvides que el campo eléctrico y el campo magnético son vectores. En este caso, esos vectores están cambiando constantemente. Esos vectores deben formar un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. ¿Listo? Ahora, los elementos también ya son conocidos, pues, ¿no? Creo que ya sabes que es una cresta, un valle y un nodo. Ya sabemos que la distancia entre nodo y nodo es media longitud de onda, entre cresta y cresta una longitud de onda completa, y entre valle y valle también. Conociendo el valor de la longitud de onda y conociendo la frecuencia, nosotros podemos calcular la velocidad de esta onda electromagnética. ¿Listo? Entonces, la velocidad de la onda electromagnética ponemos por aquí. Vamos a aprovechar el espacio. Entonces, la velocidad se calcula de la siguiente manera. La velocidad de la onda electromagnética es lambda por la frecuencia. ¿Listo? Longitud de onda, que tú ya sabes calcularlo, por la frecuencia de vibración de nuestro electrón. Que normalmente eso es un dato, ¿no? Ahora, hay un caso particular. ¿Qué pasaría si la onda está en el vacío? En el vacío, chicos, no te olvides, en el vacío, la velocidad de propagación de una onda electromagnética es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Es igual a ese valor C que tú tanto conoces, que vale 3 por 10 a la 8. ¿Listo? Entonces C es igual a 3 por 10 a la 8. Y esa es la velocidad de una onda electromagnética en el vacío. Entonces llegamos a la conclusión de que C es igual a lambda por la frecuencia también. Pero solamente si la onda electromagnética se propaga ¿dónde? En el vacío. Solamente si se propaga en el vacío. Ahora, existe otra manera también de calcular la rapidez de propagación de esta onda electromagnética. Y eso es en función del medio. Porque habíamos notado, ¿no? Que si es un medio cualquiera, es lambda por frecuencia. Pero si es el vacío, esa velocidad ya es conocida, y es 3 por 10 a la 8. Profesor, ¿y qué pasaría si me dan otro medio? Entonces, en otro medio, ponemos por aquí. En otro medio podemos decir que la velocidad de la onda es igual a velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio. Índice de refracción del medio. Entonces ponemos que el n es el
índice de refracción del medio. ¿Listo? Valor que el problema también te debe dar. ¿No? ¿Listo? Y para diferentes medios, esos índices ya son conocidos. Por ejemplo, para el aire se considera que el valor vale 1. Es decir, que si la onda electromagnética se propaga en el aire, es lo mismo que se esté propagando en el vacío, porque su índice vale 1. En el agua toma otro valor, ¿no? Como 1,3 aproximadamente. En la glicerina, en el vidrio, en el diamante tendrán otros valores. ¿Listo? Valores que obviamente el problema te debe mencionar, porque son tantos líquidos o compuestos o medios por donde se puede propagar una onda que sería un poco complicado acordar de todo eso. ¿Listo, chicos? Ahora, a esto también se le debe agregar que las ondas electromagnéticas son de muchos tipos. Hay muchos ejemplos de ondas electromagnéticas, partiendo de la luz visible, el cual se va a separar en varios colores, por ejemplo el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, ¿no? Y así sus gamas de combinaciones también. Podemos recordar también que los rayos ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma son también ondas electromagnéticas. Y también los rayos infrarrojos, los microondas, las ondas de TV y las ondas de radio. Son ondas electromagnéticas las cuales en el vacío se propagan con este valor de 3 por 10 a la 8. ¿Listo, chicos? Así que el concepto de onda electromagnética no es muy complejo. Por ahí nos van a preguntar acerca de la velocidad de propagación. Ya sabes cómo calcular. ¿Listo? Entonces ya hemos visto algunas ondas ya conocidas como las ondas sonoras y ondas electromagnéticas. Para poder terminar la teoría del día de hoy, veremos o recordemos o mencionemos los fenómenos ondulatorios, fenómenos de las ondas.